Pero vamos a pasar a otra cosa mucho mejor. La escultura que usted ve hasta arriba, se llama Malgré tout. Malgré tout quiere decir a pesar de todo. Su autor es Jesús Fructuoso, ahora le doy el nombre porque se me ha perdido, Jesús Fructuoso Contreras. Y yo cuando la conocí, estaba junto a esta otra que está abajo, que se llama Desespoir, Desesperación, de uno de sus alumnos de Contreras, que se llamó Jesús Ocampo, Agustín L. Ocampo. De hecho, Malgré tout es de 1898 y Desespoir es de 1901. Con esta escultura la tomó Jesús Contreras, se fue a la exposición de París y obtuvo la Cruz de Caballero de la Legión de Honor por la enorme calidad de la obra. Cuando yo conocí esta obra, cuando conocí estas dos, estaban en un parque en la Alameda Central de la Ciudad de México, estaban puestas allí entre unos setos. Los niños se les subían encima y las cabalgaban. Los eslabones de las cadenas que sostienen a esta mujer, que de alguna forma nos dice la escultura que es libre pese a todo, estaban rotos. Estaba bastante golpeada la escultura, la han restaurado muchísimo. Alguien se dio un día cuenta de que había una especie de joya, había dos joyas de la plástica mexicana tiradas allí a la intemperie y siendo usadas por los niños como juguetes. Las retiraron, están donde estaban esas dos. Ahora hay reproducciones en bronce, y el bronce aguanta más que lo patees y te le subas encima y hagas un montón de cosas. Pero esta es una de las esculturas que a mí más me ha impresionado en la vida, quizás por la cercanía, quizás porque, toda la gran escultura griega y la gran escultura francesa que luego uno conoce y vea el trabajo de Rodin o de Émile Claudel, dice, esto es maravilloso. Pero lo que tenía uno cerca eran los mexicanos, y en este caso a Jesús Contreras con esta maravilla de escultura. Pero tiene una historia que aún es mucho más interesante porque se desborda hacia la pequeña serenata. Cuando hizo esta escultura, Jesús Contreras ya tenía cáncer en el brazo derecho. Cuando estaba en París presentando la escultura, cuando ganó los premios de la exposición de París, etc., fue atendido por un médico que le cortó el brazo derecho porque el cáncer lo iba a matar. De hecho, apenas en 1900, cuando pasó esto, tenía 34 años. 1902, a los 36 años, Contreras murió. Y su legado es todas las enseñanzas que dio, varias esculturas, la más famosa y la más impresionante, por supuesto, esta, Malgré tout. Pero tiene una segunda parte. En 1909 había un joven compositor mexicano, que son los mejores compositores de música formal en México, Manuel María Ponce, que, impresionado por la historia de Jesús Contreras, un escultor que pierde un brazo, te sujeta a una serie de análisis, de consideraciones, etc. Pues Manuel M. Ponce decidió escribir una pieza que se llama Malgré tout, pieza para la mano izquierda, y es una obra de piano maravillosa. No quise poner un trozo aquí porque si me bloquean me da algo. No me gustaría para nada. Pero búsquenla, Manuel M. Ponce, pieza para la mano izquierda, o For the Left Hand Only, porque hay muchas interpretaciones de autores, de pianistas estadounidenses. Y la que más me gusta es, por cierto, Guadalupe Parrondo, la gran pianista mexicana. El que está a la izquierda, con esa cara de intelectual, de escultor intelectual, por supuesto, es Jesús Contreras, y el que está a la derecha con cara de compositor intelectual es Manuel M. Ponce. Y así se unen
la historia de uno de los grandes compositores mexicanos y uno de los grandes escultores mexicanos. Manuel M. Ponce empezaba su andadura, aunque son casi contemporáneos. Manuel M. Ponce era unos años, no más de 10 años menor que Contreras, pero Manuel M. Ponce tuvo una dilatada carrera hasta los años 60 o 70 en México, si mal no recuerdo, y Jesús Contreras nos dejó ese legado. Esa es, pues, mi historia de hoy de la Galería Nocturna.